Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like e nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nós e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. La vida del santo San Dimas. San Dimas es considerado un santo por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y su fiesta se celebra el 25 de marzo. San Dimas, también conocido como el buen ladrón o el ladrón arrepentido, es un personaje mencionado en la Biblia en el relato de la crucifixión de Jesús. Según la tradición cristiana, San Dimas fue uno de los dos criminales crucificados junto a Jesús, el otro siendo Gestas. La historia de San Dimas se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde se menciona que ambos criminales se burlaban de Jesús, pero luego Dimas se arrepintió y pidió perdón. Se dice que en su último momento de vida, Dimas se dirigió a Jesús diciendo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». A lo que Jesús le respondió, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta respuesta de Jesús ha sido interpretada como un acto de misericordia y perdón hacia Dimas, mostrando la creencia cristiana en la capacidad de arrepentimiento y redención hasta el último momento de vida. Se le venera como patrono de los presos, de los condenados a muerte y de los que buscan el perdón. Su historia ha sido motivo de reflexión sobre la importancia del arrepentimiento, la misericordia divina y la posibilidad de encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros. ¿Quién fue y cuál es su importancia en la historia? San Dimas, también conocido como el buen ladrón o el ladrón arrepentido, es una figura importante en la historia cristiana debido a su papel en el relato de la crucifixión de Jesús. Aunque se sabe poco sobre él más allá de lo que se menciona en la Biblia, su historia ha tenido un impacto significativo en la teología cristiana y en la comprensión de temas como el arrepentimiento, la misericordia divina y la redención. La importancia de San Dimas radica en su conversión y arrepentimiento justo antes de morir. A través de su historia, se destaca la idea de que incluso aquellos que han llevado vidas de pecado tienen la oportunidad de ser perdonados y recibir la gracia de Dios si se arrepienten sinceramente. Esta enseñanza ha tenido un profundo impacto en la forma en que se comprende la misericordia divina en el cristianismo. Además, la historia de San Dimas también sirve como un recordatorio de la humanidad de Jesús y su disposición a perdonar y mostrar compasión incluso en medio de su propia agonía en la cruz. Esta narrativa ha sido una fuente de consuelo y esperanza para los cristianos, recordándoles que Dios está siempre dispuesto a perdonar y que la redención está al alcance de todos, sin importar cuán grandes sean sus pecados. No se sabe con certeza cuándo ni dónde nació San Dimas, ya que la Biblia y otras fuentes históricas no proporcionan información detallada sobre su vida antes de la crucifixión. La figura de San Dimas es principalmente conocida por su encuentro con Jesús en la cruz, por lo que la información sobre su vida anterior es escasa y está envuelta en la tradición y la leyenda más que en hechos históricos verificables. Las circunstancias de la infancia de San Dimas no están documentadas en la Biblia ni en otras fuentes históricas.
La figura de San Dimas es conocida principalmente por su encuentro con Jesús en la cruz, por lo que los detalles de su infancia y vida anterior a ese momento son desconocidos y han sido objeto de especulación y tradición en la historia cristiana. Dado que la Biblia y otras fuentes históricas no proporcionan detalles sobre la vida temprana de San Dimas, es difícil determinar qué eventos o experiencias podrían haber influenciado su vida futura. En la tradición cristiana, se le considera un ladrón que fue crucificado junto a Jesús y que se arrepintió en el último momento de su vida, lo que llevó a Jesús a prometerle el paraíso. Este acto de arrepentimiento y la respuesta de Jesús han sido interpretados como un ejemplo de la misericordia y el perdón de Dios, lo que sugiere que la experiencia de San Dimas en la cruz tuvo un impacto significativo en su vida futura y en cómo es recordado por los cristianos. ¿Cómo describirías la conversión? La conversión de San Dimas es un momento clave en su historia, según la tradición cristiana. Se le describe inicialmente como uno de los criminales que fue crucificado junto a Jesús y que se burlaba de él, pero luego, en un giro repentino, se arrepiente de sus acciones y se dirige a Jesús con humildad y fe. La conversión de San Dimas se caracteriza por su reconocimiento de su propia culpa y su súplica de perdón a Jesús. En su breve interacción con Jesús en la cruz, San Dimas muestra un cambio profundo en su actitud, pasando de la incredulidad y la burla a la fe y el arrepentimiento. Su petición a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, refleja una profunda convicción en la divinidad de Jesús y una sincera solicitud de perdón y redención. La respuesta de Jesús a San Dimas, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se interpreta como un acto de misericordia y gracia divina hacia él, mostrando la creencia cristiana en la capacidad de arrepentimiento y redención hasta el último momento de vida. La conversión de San Dimas es considerada un ejemplo poderoso de la misericordia de Dios y la posibilidad de transformación espiritual incluso en las circunstancias más adversas. ¿Qué lo llevó a responder al llamado de Dios? La respuesta de San Dimas al llamado de Dios, según la tradición cristiana, se atribuye a una combinación de factores, incluyendo su propia conciencia de culpa, su reconocimiento de la santidad de Jesús y la gracia divina que lo llevó a arrepentirse y pedir perdón. Se dice que, inicialmente, San Dimas se unió a Gestas, el otro criminal crucificado junto a Jesús, en burlarse de Jesús mientras estaban en la cruz. Sin embargo, en algún momento durante la crucifixión, San Dimas experimentó un cambio de corazón. A través de la gracia de Dios, llegó a comprender la verdadera identidad y la misión de Jesús como el Mesías y reconoció su propia indignidad y necesidad de perdón. Este reconocimiento de su pecado y su deseo de arrepentirse fueron los factores clave que lo llevaron a responder al llamado de Dios. Su súplica a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, refleja su profunda fe y su confianza en la misericordia de Dios. La respuesta de Jesús, prometiéndole el paraíso, muestra la disposición de Dios de perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente, incluso en el último momento de sus vidas. Dado que la información sobre la vida de San Dimas antes de su encuentro con Jesús en la cruz es limitada, no se conocen detalles específicos sobre sus prácticas espirituales. Sin embargo, según la tradición cristiana, su acto de arrepentimiento y su súplica a Jesús en el momento de la crucifixión sugieren una profunda vida espiritual y una fe sincera. Es probable que, como ladrón, San Dimas no haya sido conocido por llevar una vida piadosa antes de su conversión. Sin embargo, su encuentro con Jesús en la cruz fue un punto de inflexión en su vida espiritual, llevándolo a reconocer su pecado, arrepentirse sinceramente y buscar el perdón y la gracia de Dios. Este cambio repentino en su actitud y su respuesta de fe a Jesús sugieren una transformación espiritual significativa en su vida. Aunque no se conocen detalles específicos sobre las prácticas espirituales de San Dimas, su historia se ha convertido en un recordatorio poderoso para los cristianos de la posibilidad de redención y transformación espiritual, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué enseñanzas o mensajes transmitió durante su vida? San Dimas, según la tradición cristiana, transmitió un mensaje poderoso sobre el arrepentimiento, la misericordia y la redención. Aunque no se registra que haya enseñado activamente durante su vida, su breve interacción con Jesús en la cruz y su acto de arrepentimiento han sido interpretados como un testimonio vivo de la capacidad de cambiar y recibir el perdón de Dios hasta el último momento de vida. La historia de San Dimas ha sido un recordatorio para los cristianos de la importancia de la humildad,
el arrepentimiento sincero y la fe en la misericordia de Dios. Su historia también destaca la creencia en la posibilidad de la redención incluso para aquellos que han llevado vidas de pecado, mostrando que nadie está más allá del perdón de Dios si se arrepienten verdaderamente. En resumen, la vida y la conversión de San Dimas han transmitido un mensaje de esperanza y perdón, recordando a los cristianos que Dios está siempre dispuesto a perdonar y que la redención está al alcance de todos, sin importar cuán grandes sean sus pecados. No se registran milagros específicos asociados con San Dimas en las fuentes tradicionales. Su historia principal se centra en su encuentro con Jesús en la cruz y su acto de arrepentimiento, que ha sido considerado un milagro espiritual en sí mismo por la forma en que muestra la misericordia y la gracia de Dios. Aunque San Dimas no es conocido por realizar milagros durante su vida, su historia ha sido vista como un testimonio poderoso de la capacidad de transformación espiritual y el perdón divino. Su encuentro con Jesús en la cruz y su arrepentimiento han sido considerados un milagro de la gracia, mostrando que incluso en medio de la muerte y el sufrimiento, la redención y la esperanza son posibles para aquellos que buscan sinceramente a Dios. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la vida de las personas que los presenciaron? Los eventos relacionados con San Dimas, especialmente su encuentro con Jesús en la cruz y su acto de arrepentimiento, han tenido un impacto significativo en la vida de las personas que han escuchado su historia a lo largo de los siglos. Para aquellos que presenciaron estos eventos en persona, como los soldados romanos y otros que estaban presentes en la crucifixión, es probable que hayan sido testigos de un acto de fe y arrepentimiento que los impactó profundamente. Para los cristianos que han escuchado la historia de San Dimas a lo largo de los siglos, su historia ha sido un recordatorio poderoso de la misericordia y el perdón de Dios. La historia de San Dimas ha sido vista como un ejemplo de la capacidad de cambiar y recibir la gracia divina incluso en los momentos más difíciles de la vida. Su historia ha sido una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que buscan la redención y la transformación espiritual. En resumen, los eventos relacionados con San Dimas han tenido un impacto duradero en la vida de las personas que han escuchado su historia, recordándoles la importancia del arrepentimiento, la fe y la misericordia divina. ¿Cuál es el legado en la actualidad? El legado de San Dimas en la actualidad se centra en su historia de conversión y arrepentimiento, que sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para los cristianos. Su historia es recordada como un testimonio poderoso de la misericordia y el perdón de Dios, y ha sido un tema de reflexión teológica y espiritual a lo largo de la historia cristiana. En la actualidad, San Dimas es venerado como un santo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, y su fiesta se celebra el 25 de marzo. Se le considera el patrono de los presos, de los condenados a muerte y de aquellos que buscan el perdón. Su historia sigue siendo contada y recordada en la tradición cristiana como un ejemplo de la capacidad de cambiar y recibir la gracia de Dios, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Además, la historia de San Dimas ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos a lo largo de los siglos, que han retratado su historia en diversas obras de arte y música. Su historia sigue siendo relevante en la actualidad como un recordatorio de la importancia del arrepentimiento, la fe y la misericordia divina en la vida de los cristianos. ¿Cómo ha sido recordado a lo largo de los años? A lo largo de los años, San Dimas ha sido recordado principalmente como el buen ladrón o el ladrón arrepentido debido a su papel en el relato de la crucifixión de Jesús. Su historia se ha transmitido a través de la tradición oral y escrita en la historia cristiana, y ha sido objeto de reflexión teológica y espiritual en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. San Dimas es recordado como un ejemplo de la capacidad de cambio y redención, mostrando que incluso aquellos que han llevado vidas de pecado pueden encontrar el perdón y la gracia de Dios si se arrepienten sinceramente. Su historia ha sido contada y recordada en sermones, escritos teológicos y obras de arte a lo largo de los siglos, y su fiesta se celebra cada año el 25 de marzo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. Además, la historia de San Dimas ha sido representada en numerosas obras de arte, como pinturas y esculturas, que retratan su encuentro con Jesús en la cruz. Su historia también ha sido tema de obras literarias y musicales que han explorado su vida y su conversión. En resumen, San Dimas ha sido recordado a lo largo de los años como un ejemplo de la misericordia y el perdón de Dios,
Y su historia sigue siendo relevante en la actualidad como un recordatorio de la importancia del arrepentimiento y la fe en la vida cristiana. ¿Por qué crees que la vida sigue siendo relevante hoy en día? La vida de San Dimas sigue siendo relevante hoy en día por varias razones. En primer lugar, su historia es un recordatorio poderoso de la misericordia y el perdón de Dios, y ofrece esperanza a aquellos que buscan redención y cambio en sus vidas. En un mundo donde el perdón y la reconciliación a menudo son difíciles de alcanzar, la historia de San Dimas ofrece un mensaje de esperanza y posibilidad de transformación espiritual. Además, la historia de San Dimas destaca la importancia del arrepentimiento y la fe en la vida cristiana. Su historia nos recuerda que nadie está más allá del perdón de Dios si se arrepienten sinceramente y buscan su gracia. En un mundo lleno de pecado y sufrimiento, la historia de San Dimas ofrece un mensaje de esperanza y salvación a aquellos que buscan la verdad y la luz en sus vidas. Por último, la historia de San Dimas ha inspirado a artistas, escritores y músicos a lo largo de los siglos, que han creado obras de arte y música que exploran su vida y su conversión. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para la creatividad y la expresión artística, y continúa siendo recordada y celebrada en la actualidad como un ejemplo perdurable de la gracia y el amor de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida? La vida de San Dimas nos enseña varias lecciones valiosas que son relevantes en la actualidad. La capacidad de cambio. A través de la historia de San Dimas, vemos que incluso aquellos que han cometido errores graves pueden arrepentirse sinceramente y cambiar su vida. El poder del perdón. La historia de San Dimas ilustra el poder transformador del perdón, tanto el perdón que buscamos de Dios como el perdón que ofrecemos a los demás. La importancia de la fe. A pesar de sus circunstancias desesperadas, San Dimas mantuvo su fe en Jesús hasta el final, demostrando que la fe puede ser una fuente de esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. La misericordia de Dios. La respuesta de Jesús a San Dimas muestra la infinita misericordia de Dios y nos recuerda que siempre podemos acudir a Él en busca de perdón y gracia. La oportunidad de redención. La historia de San Dimas nos enseña que nunca es demasiado tarde para buscar la redención y cambiar nuestro camino, independientemente de nuestro pasado. La vida de San Dimas nos ofrece una poderosa lección sobre el poder del arrepentimiento, la misericordia de Dios y la posibilidad de cambio y redención en nuestras vidas. Oración a San Dimas. Dios misericordioso, te pedimos que nos concedas la gracia de seguir el ejemplo de San Dimas, el buen ladrón, que encontró el perdón y la redención en su último momento de vida. Que su historia nos inspire a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y a confiar en tu infinita misericordia y amor. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, incluso en los momentos más oscuros, y a vivir nuestras vidas de acuerdo con tu voluntad. Que podamos encontrar la fuerza para cambiar lo que está mal en nosotros, y para buscar siempre la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.